Este fin de semana nos hablamos de una tragedia que sucede todos los días en el país, que sucede históricamente y que demuestra de forma fehaciente cómo aquellos que se supone deben cuidarnos, deben protegernos, brutalizan constantemente a quienes más vulnerables son. Estamos hablando claramente del caso de Quintana Roo, del caso donde la policía de Quintana Roo mató, asesinó a Victoria. Victoria era una migrante salvadoreña que está en boca de todos, ¿no? Y de todas. Aquí está la imagen. Esto lo podemos abordar y debemos abordarlo desde distintas aristas. Primero, la cobertura mediática. Creo que cada vez más la gente está consciente del sesgo ideológico, del sesgo para perpetuar el status quo de los medios corporativos de comunicación. Si tú ves la titular del Reforma, de Universal, dicen algo así como: tras ser capturada por la policía de Quintana Roo, fallece mujer salvadoreña. Una cosa así. Como si no tuvieran una relación directa una con otra. Estos encabezados son completamente en vivos y podría parecer, ¿no?, que la capturaron amablemente, la subieron al carrito, a la patrulla, y ahí algo pasó que mágicamente falleció. Tal vez tuvo un infarto, tal vez tuvo un derrame, o sea, no sabemos qué pasó, no sabemos si está conectada la primera idea con la segunda. Otros medios de comunicación, más independientes, más modernos, más cercanos con la lucha social, con la gente, lo pusieron con todas sus letras. Policía de Quintana Roo mata a mujer. Y las imágenes son terribles. La tenían ahí sometida, le hicieron exactamente la misma maniobra que mató en Estados Unidos a George Floyd. Ponerle la rodilla sobre la nuca, una vez incapacitada, una vez inmovilizada, una vez tirada en el piso, cuando no es una amenaza para absolutamente nadie. No era suficiente eso. Había que brutalizarla, había que amenazar su vida y había que matarla. Y no solo es quien perpetuó la acción, porque además estas personas ya están detenidas y se está investigando esta situación. Vamos a pasar más adelante al comentario sobre la investigación. Es los que están alrededor. O sea, qué buena persona puede ver que están matando a alguien y no hace nada. Se queda parado. Este es un tema institucional, es un tema histórico. Bueno, el presidente López Obrador se refirió a esto en la conferencia matutina, que por cierto, la conferencia matutina de hoy es un contraste completo con la realidad mexicana. La conferencia matutina, digo, para quienes la vieron y para quienes no, se presentó la titular de ONU Mujeres. Se inauguró un foro nacional, un foro internacional con sede en México, que después irá a Francia, para reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, para garantizar la justicia para mujeres. Entonces vemos este contraste entre el discurso institucional aspiracionista y la realidad material que viven millones de mujeres todos los días. Su vida corre peligro solamente por existir. Más cuando son de color, más cuando son pobres y más cuando son migrantes. O sea, son factores adicionales de riesgo a los que ya tienen todas las mujeres en el país. Bueno, vamos a ver lo que dijo el presidente López Obrador hoy por la mañana y comentamos sobre lo que está pasando y sobre lo que puede venir. Quisiera expresar mi pesar por un lamentable hecho ocurrido antier
en Tulum, Quintana Roo, México. Una mujer, Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, fue sometida por la policía, por 4 elementos de la policía de Tulum y de Quintana Roo. Fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Decir a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, mexicanas, las mujeres del mundo, a todos, hombres y mujeres, que se va a castigar a los responsables. Ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad. Bueno, eso es lo que comentó el presidente López Obrador hoy por la mañana. Digo, para crédito suyo, le llama las cosas por su nombre, a diferencia del Reforma, del Universal, que perpetúan el status quo y quieren mantener las estructuras de poder. El presidente López Obrador dice con todas sus letras, brutalmente asesinada, muerta por la policía, y no habrá impunidad. ¿Cuándo Felipe Calderón hubiera hecho algo así? ¿Cuándo hizo algo así? Felipe Calderón sacó al ejército de las calles, brutalizó al país, a millones de mexicanos afectados, duplicó todo tipo de violencia, incluyendo feminicidios, durante su sexenio. Peña Nieto lo mismo. ¿Cuándo dijeron algo así? Hoy nos parece muy normal que presidentes pronuncien sobre este tipo de cosas, cuando en la historia reciente del país eso era completamente impensable, siquiera que hablaran del tema. Ya después que hicieran un comentario más o menos sensible o aterrizado a la realidad y a favor de la gente y en contra de las instituciones de poder. Al contrario, o sea, Felipe Calderón se jactaba de todos los muertos, de todos los aprendidos, de todos los crímenes que ellos mismos fabricaban y que, por cierto, Loret de Mola comunicaba todas las mañanas como si fueran ciertos, era un estenógrafo de poder, repetía la narrativa institucional. Hoy eso cambia, por lo menos en el discurso. El siguiente paso es trasladar el discurso a la acción. Acciones concretas de política pública que prevengan que este tipo de situaciones ocurran en el futuro. El hecho de que un operativo, ¿no?, de 4 oficiales de policía hayan visto normal esta maniobra que hizo, ¿no?, esta maniobra para contener a una persona que, según ellos, estaba alterando el orden público, que es un crimen completamente arbitrario. O sea, ¿qué significa alterar el orden público? Si yo salgo a la calle y me pongo a gritar de que chinga su madre AMLO, estoy alterando el orden público. Probablemente Calderón hubiera identificado que sí, ¿no? Un gobierno autoritario identificaría que estoy alterando el orden público. O sea, ¿qué chingados es eso? O sea, es un crimen completamente arbitrario por el que nadie debería morir. Nadie. Si esta mujer fuera blanca, ¿no?, tuviera un traje sastre, ¿no?, 3 piezas, la policía se lo hubiera acercado siquiera en exactamente las mismas condiciones. O sea, digamos, está alterando el orden público una mujer blanca vestida de traje sastre. ¿Cómo la trataría la policía? ¿Llegaría brutalizando? ¿Llegaría sometiendo? ¿Llegaría con una maniobra extremadamente riesgosa que el año pasado provocó un tumulto internacional por lo brutal que es, en el caso de George Floyd en los Estados Unidos? ¿Habría siquiera pensado hacer eso? ¿Se le hubieran acercado, quizá? Si fuera un hombre blanco con traje o corbata, alterando el orden público.
puta, hasta lo llevan a su casa, cabrón, o la llevan a su casa. O sea, porque así es la policía. En México y en muchas partes del mundo, la policía está para proteger a unos pocos, aquellos que tienen recursos, aquellos que tienen dinero, que tienen influencias, y para reprimir y asustar al resto de la población. Eso es lo que ha pasado históricamente en México. Ese es el procedimiento estándar, ¿no? Si eres, ¿no? Si eres de clase trabajadora, si eres moreno, si eres de clase baja, si no vas en carro, es muy fácil que te brutalicen. Ha pasado en Jalisco recientemente, pasó en Michoacán, pasó en Puebla, pasó en Aguascalientes con protestas respecto al movimiento feminista. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con estas investigaciones? Porque esto es un tema estructural, es un tema institucional. O sea, claro, o sea, culpemos a la persona, vamos sobre los perpetradores, pero si no hay reformas sustantivas, reformas estructurales que modifiquen sustancialmente la operatividad de los policías, la desmilitarización de la policía, eso no va a cambiar. Porque ¿qué pasa en estas investigaciones? Normalmente son investigaciones internas. Son los cuates los que investigan esta cosa, ¿no? Y si no, es la Fiscalía Estatal, que trabajan con la policía, que van a las mismas fiestas de fin de año, que son cuates que se ven todo el tiempo. Yo tuve a un ministerio público, hay patrullas afuera, y son cuates de esos güeyes. Se han visto toda la vida, han trabajado juntos. O sea, fundamentalmente es extremadamente difícil que les juzguen como si fuera una persona normal. Porque hay un sesgo ideológico, hay un sesgo personal y hay un sesgo institucional para protegerles y mantener el status quo. Es un problema gravísimo en México. Ahora, ¿cuáles pueden ser potenciales soluciones? Una reforma completa al sistema de justicia mexicano. El sistema de justicia mexicano, lo hemos dicho una y otra vez y lo seguiremos diciendo, protege a unos pocos, a quienes tienen, y limita y reprime al resto. Eso es fundamentalmente injusto en un país como México, en un país tan desigual como México. Lo vimos en el programa pasado, lo dijo el secretario de Hacienda, 1% de la población tiene 60% de la riqueza. Cuando se quitan los servicios sociales, cuando se quitan esa cama, ese colchón de bienestar que puede y debe proveer el Estado, porque estamos hablando de derechos humanos, se criminaliza la pobreza, se criminaliza la precariedad, se criminaliza la falta de oportunidades. Y entonces se manda a la policía a que atienda estos problemas, que son de causa social, pero que se atienden como si fueran crímenes. Por último, me gustaría comentar, no menos importante, la profunda xenofobia en el país. México es un país xenófobo, discriminador, sobre todo en el sureste del país, pero no estoy hablando que únicamente, pero donde más se da el fenómeno migratorio de Centroamérica, y seguramente este video va a generar muestras de expresión xenófobas, de este fenómeno que además es incompatible con una realidad congruente, donde México es víctima de estos mismos abusos en la frontera norte, pero perpetuamos y revictimizamos a quienes buscan mejores oportunidades en nuestra frontera sur. ¿Cómo eso hace lógica? ¿Cómo puedes, con el mismo hocico, abrirlo para criticar a Donald Trump y cómo trata a nuestros compatriotas, amigos, mexicanos, niños, migrantes, niños y niñas, y al mismo tiempo decir, o sea, que chingan a su madre los de la frontera sur y nos están invadiendo y nos están quitando trabajos y nos están... O sea, hello, ¿no? Y así hay mucha gente en el país. Esta completa disonancia cognitiva que ve con fraternidad y solidaridad un fenómeno migratorio y ve con rencor, con odio
y con miedo el fenómeno migratorio en la frontera sur. Mucho cuidado con estas manifestaciones, porque, de nuevo, cuando analizamos estos fenómenos complejos con pensamiento crítico, es necesario poder sostener múltiples verdades en la mente. Claro, o sea, México es un país, en general, rico en cultura, generoso, amable, amigable, ¿no? Pero al mismo tiempo es xenófobo, y al mismo tiempo es mucho, y al mismo tiempo odia de forma visceral al otro. Mientras no lidiemos con todas estas realidades estructurales, materiales, culturales, no podemos atender fenómenos complejos de una manera integral, tanto como gobierno como sociedad. ¿Por qué se da el fenómeno de la migración? ¿Son malas personas? ¿Están invadiendo un país? ¿Se levantaron un día y sabes qué? Como que es en México, o sea, como que chingo a su madre y voy a robarme sus recursos? O sea, así, güey, ya. ¿Eso es lo que pasa? ¿O migran por necesidad? ¿Migran porque sus condiciones materiales son tan precarias o tan peligrosas que tienen que dejar todo lo que conocen para migrar a un país desconocido? Mientras no tengamos en la mente esa tantita empatía, esa chispita de ponerse en lugar del otro, mientras no tengamos tantita imaginación, es decir, si no puedes imaginarte una circunstancia donde tengas que dejar todo lo que tienes y a todos quienes conoces para irte a otro lugar y buscar mejores oportunidades, es que tienes una cortina de privilegios que te está nublando la vista, que te está evitando ver la realidad como es. Pensemos tantito, por favor, seamos tantito empáticos con el otro, que tenemos mucho más en común, la mayoría de mexicanos, tenemos mucho más en común y sufrimos de los mismos problemas con personas migrantes como estas que con los Ricardo Salinas Pliego, que con los Carlos Slim, con los Jeff Bezos, con los Elon Musk. Esos viven en otro planeta, en otra realidad, en otro país. Viven en Ricolandia, en Ricostán. Terrible lo de Victoria.